referimos? Esta, vesícula. ¿Qué es una vesícula? Es una lesión elevada, pero que tiene contenido. ¿Okay? Es una vesícula, yo la perfuro y sale un contenido. Una ampolla también tiene contenido, es una lesión elevada con contenido. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia entre vesícula y ampollas? Si ambas son elevadas, tienen contenido. La diferencia es que la ampolla mide más de 0,5 centímetros, ¿no? O sea, mide más de medio centímetro en adelante. Pero una ampolla medirá 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Una vesícula es pequeñita. Otra de las que vamos a conversar son las pápulas, ¿ya? Las pápulas son lesiones ligeramente elevadas, ¿ya? Y que se asocian a procesos alérgicos, sobre todo, ¿ya? Procesos alérgicos, de manera que se resuelven espontáneamente. En las máculas tengo un cambio de coloración, una lesión plana con cambio de coloración. ¿Ok? Esas son las principales de las que vamos a conversar. Igual revisen el resto antes de comenzar a leer el tema para que lo tengan claro. Muy bien. Entonces, cuando vamos a conversar hoy día, vamos a hablar solamente de lesiones que aparecen de forma aguda y lesiones que aparecen de forma crónica. Luego, patologías infecciosas, ampollas y neoplasias. Listo. Entonces, vamos con las patologías agudas. ¿Ya? Estas agudas, su nombre lo dice, aparece rápido, se instala rápidamente, horas, días. ¿Ya? Pero puede durar semanas, correcto, puede durar semanas. Y como buena inflamación aguda, se caracteriza por los signos de inflamación aguda: edema, eritema, con el rojo, aumento incluso de temperatura en esta zona de lesión, ¿ya? Clásicamente es aguda, edema, eritema. Y cuando yo voy a ver la microscopía, cuando voy a ver la inflamación en la biopsia, generalmente hay polimorfonucleares, ¿ya? Hay polimorfonucleares. Muy bien, entonces la primera lesión aguda, la urticaria. La urticaria es un proceso alérgico, ¿ya? Como un proceso alérgico da en pacientes jóvenes, 20, 40 años, y son lesiones que tienen todos los signos de inflamación aguda que hemos mencionado: edema, eritema, y lo que también se le suma es el prurito, son muy pruriginosos, explican mucho, ¿ya? Y la lesión característica de la urticaria es el amón. Acá se nos explican toda la fisiopatología, pero la fisiopatología es muy similar a la fisiopatología del asma, porque es una reacción alérgica, ¿ya? Ahora lo vamos a ver aquí en el punto. Entonces, ¿qué tenemos? Un alergeno, sea cual sea, igual que en el asma, igualito, miren, ¿ah? Este alergeno, parte de este, es presentado por la célula dendrítica, de los antígenos, al linfocito T. Este linfocito T se activa a TGLP2, este induce la maduración de linfocitos B, que se desarrollan a células plasmáticas, las cuales producen inmunoglobulina E. Además, este TGLP2 induce la llegada de ¿quién? De eosinófilos como buena respuesta alérgica. Y finalmente tengo ¿qué cosa? Un mastocito, tengo eosinófilos, y este mastocito característicamente tiene un receptor al cual está adosado esta inmunoglobulina E previamente generada. Finalmente yo tengo un segundo contacto, un tercer contacto con el alergeno, se degranulará el mastocito y se generará una respuesta inflamatoria aguda, alérgica, ¿verdad? Entonces, esto es lo característico. La urticaria es el mismo proceso en la fisiopatología que el asma, ¿ok? Entonces, ¿cómo son las lesiones? Las lesiones son pápulas, pruriginosas, eritematosas, edematosas. Eso lo dijimos. Todo lo que es inflamación aguda tiene edema, eritema, ¿ya? Y para el tratamiento, ¿qué cosa doy? Antihistamínico usualmente. ¿Qué cosa voy a ver en las lesiones? O sea, acá tengo, ¿ya? Esas son las lesiones cuando yo observo a mi paciente. Son pápulas, lesiones ligeramente elevadas, eritematosas, pruriginosas y edematosas, eritematosas y pruriginosas, las tres características. Usualmente localizadas en tronco. Acá está la biopsia. Yo hago una biopsia y realmente no tiene mucho cambio, ¿no? Parece una biopsia normal, no es una piel normal. Entonces, ¿qué cosa es lo característico acá? El infiltrado inflamatorio alrededor de los vasos sanguíneos. Hay un infiltrado inflamatorio a nivel de los vasos sanguíneos, que está conformada por
eosinofilos, porque dijimos que es inflamación aguda, y por eosinófilos también, que son los que llegan producto de la inflamación alérgica, ¿no? En el contexto alérgico. ¿Qué más puedo observar? Bueno, realmente los cambios son muy sutiles, son cambios sutiles. Ese infiltrado perivascular superficial con neutrófilos y a veces eosinófilos es lo más característico. Dijimos que había edema. ¿Cómo se ve el edema en la piel? El edema en la piel se ve porque cuando yo veo los haces de colágeno, que son estos, como que hubiera un espacio transparente entre haz y haz, ¿verdad? Ese espacio transparente que hay entre los haces de colágeno me estarían diciendo que hay edema, que es líquido, eso lo está separando. Entonces también puede haber edema. ¿Ok? Y nada más. Eso es lo que puedo ver muy sutil. Y en general, cuando yo tengo un paciente con urticaria, nunca lo biopsio, el tratamiento es directamente. Y cuando usted mencionó lo de los abonos, Bueno. ¿es lo mismo que la pápula? Es una lesión también de la piel, muy similar a la pápula, pero que adquiere ese nombre cuando está asociado a una reacción alérgica, ¿no? Como es en la urticaria. ¿Ya? Es prácticamente lo mismo, pero se describe con el nombre de abón cuando tiene una forma más redondeada, con un punto en el centro, pero finalmente es una reacción alérgica. ¿Ya? Lastimosamente no nos han colocado el abón como tal, nos han colocado solamente estas lesiones que tienen el aspecto de pápula, nada más. En general decía, uno de las urticarias nadie las biopsia, la urticaria se diagnostica clínicamente y se da tratamiento, nada más, no se suele biopsiar, porque no hay mucho hallazgo tampoco. Pasamos a las dermatitis eczematosas, que también son agudas. ¿Qué tengo acá? Pápulas, eritematosas, ¿ok? Y también puedo tener vesículas. Puedo tener pápulas eritematosas y también tengo vesículas. Y que también son pruriginosas. Van a ver que las lesiones de piel que vamos a ir viendo se parecen mucho unas a las otras, parecen bastante. Entonces, cuando estudien este tema, hagan su cuadrito comparativo con el nombre, con el tipo de lesión, con la causa, ¿ya? Y el hallazgo microscópico, ¿ya? De esa forma van a poder estudiarlo de forma más ordenada, porque si lo estudian así de corrido, se parecen unas a las otras y se pueden confundir en el diagnóstico, ¿ya? Muy bien, entonces su nombre lo dice, la dermatitis eczematosa habla de piel un poco seca, ¿ya? Eso significa eczema. Pero en general, ¿cuáles son los tipos de dermatitis eczematosas? Son todas estas. ¿Vale? Entonces, de todos los tipos de dermatitis eczematosas, la más frecuente de ellas es la dermatitis por contacto, alérgica por contacto. El nombre lo dice, contacto con algo, con un alergeno. ¿Qué puede ser este alergeno? Por ejemplo, el detergente, un jabón, de manera que el paciente constantemente se lava o tiene contacto en la piel, en las manos, con este producto y se genera una dermatitis eczematosa. Otro ejemplo, uno se pone una cadenita de repente y se genera una respuesta alérgica pruriginosa también. Esos son ejemplos de dermatitis alérgicas de contacto. ¿Ok? ¿Qué son tipos de dermatitis eczematosas? Hay otros tipos, pero son menos frecuentes. Entonces, las dermatitis eczematosas, las lesiones, dijimos que pueden ser pruriginosas. Ahora, además de eso, pueden ser hiper o hipopigmentadas, ¿ok? También. Vamos a aprender cómo es la lesión, ¿ya? Porque de verdad que esto de parte del tratamiento incluso no lo van a preguntar. Vamos acá. Estas son las clásicas dermatitis eczematosas, específicamente dermatitis por contacto. Por ejemplo, aquí de repente ha usado una bufanda, una chalina, algo que ha desencadenado esta lesión. ¿Qué cosa estoy viendo acá macroscópicamente? Estoy viendo lesiones eritematosas y pruriginosas. Cuando esto persiste, o sea, supóngase que el paciente constantemente tiene contacto, de manera de que persiste el alergeno. Esto cuando persiste se vuelve de este tipo, se vuelve ya con estas placas blanquecinas del producto del rascado, se cronifica la lesión, ¿ya? Pero supongamos que nos quedamos en esta fase aguda, inicial de la lesión, y yo tomo una biopsia. ¿Qué cosa voy a ver en esta biopsia de dermatitis eczematosa? Entonces, en primer lugar, para esto se supone que ustedes ya recuerdan los términos, ¿no? que
ejemplo, 1. Hiperkeratosis. ¿Qué es hiperkeratosis? Exceso de queratina, o sea, aumento de la queratina que está acá en la superficie. 1, va a haber hiperkeratosis. ¿Qué más? Va a haber acantosis. ¿Qué es acantosis? ¿La qué? No. Acantosis. Esta es acantosis nígrica, no otra cosa. ¿Qué es acantosis? Es engrosamiento del epitelio escamoso. O sea, el epidermis se engrosamiento del epidermis, engrosamiento del epitelio escamoso. ¿Qué más hay? Hay esponjiosis. ¿Qué es esponjiosis? Edema entre los queratinocitos. Si se dan cuenta, miren, entre los queratinocitos como que se dibujan, ¿no? Miren, un espacio transparente entre los queratinocitos. Eso es esponjiosis. Entonces, hasta aquí tengo 3 características en una biopsia de dermatitis eczematosa: hiperkeratosis, acantosis, esponjiosis. ¿Qué más? Miren esta zona de aquí. ¿Se acuerdan cómo se llama esta región? Cuando yo tengo la unión entre epidermis y dermis, ¿cómo se llama esta zona? En la histología, ¿cómo se llama esta zona donde se une la epidermis con la dermis? Que profundiza así, ¿cómo se llama? Ya, las crestas de papilas, las papilas dérmicas. Ya. ¿Se dan cuenta que acá está transparente? ¿Qué cosa quiere decir que está transparente? Hay líquido también hay líquido. Hay edema en esta localización, edema de las papilas dérmicas. Acá está. Puede haber también infiltrado inflamatorio perivascular superficial parecido al anterior, ¿ok? Pueden aparecer algunos eosinófilos también, ¿ya? Entonces, en general, ya hemos descrito todos los hallazgos más característicos de una dermatitis eczematosa. Vamos ahora a una de las formas más severas de afección aguda alérgica o de afección aguda de la piel, mejor dicho, no alérgica. Esta se llama eritema multiforme y acá el problema está mediado por linfocitos T de tipo CD8 citotóxicos. ¿Okay? ¿Por qué se produce el eritema multiforme? Generalmente es una respuesta a, con mayor frecuencia, medicamentos o algún agente infeccioso muy específico, herpes, micoplasma, pero generalmente se asocia a antibióticos, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa pasa aquí? Los pacientes que tienen contacto con este antibiótico desencadenan una respuesta inflamatoria importante, de manera que en la piel, cuando yo vea las lesiones en la piel del paciente, voy a ver lesiones de todo tipo, miren, máculas, pápulas, vesículas, ampollas. Como tiene diversas formas, una amplia gama de lesiones, se le denomina multiforme, porque tiene múltiples formas de presentación, ¿ya? Entonces, miremos aquí las lesiones de la piel. Entonces, yo tengo un paciente que se le pone en el examen un caso clínico, por ejemplo, ¿no? Un paciente que toma un antibiótico y que a las horas o al día siguiente comienza con lesiones de tipo de vesículas, placas, ampollas, de todo tipo. Lo primero que debemos sospechar es la posibilidad de un eritema multiforme, ¿ya? Entonces, miremos aquí, tiene unas placas medias rojizas, ¿verdad? Por acá está haciendo ampollas, porque son lesiones con contenido líquido muy grande, ¿no? Muy grande. Por acá aparece una vesícula con contenido líquido, pero más chiquita. Entonces, el hecho de tener múltiples formas de presentación o de lesiones es muy característico, ¿ya? ¿Qué cosa voy a ver yo a la microscopía? Si hago una biopsita de estas lesiones, ¿qué cosa voy a observar? Entonces, ahora los cambios son muy diferentes a lo que hemos visto anteriormente. ¿Por qué? Porque en primer lugar, dentro de la epidermis, ¿qué cosa voy a observar? Unos queratinocitos que tienen un tinte, miren, eosinófilo. ¿Por qué un queratinocito adquiere o tiene un citoplasma eosinófilo? ¿Qué le está pasando a este queratinocito? ¿Qué le está pasando? ¿Han revisado la clase hoy día? ¿No han revisado? Está muriendo, está haciendo apoptosis. ¿Ok? Entonces, ese hallazgo es muy característico para el eritema multiforme. Muy característico. Que yo observe queratinocitos que están muriendo, ¿okay? Que están en apoptosis. ¿Y cómo sé que está un queratinocito muriendo en apoptosis? Porque hace los clásicos cambios de muerte celular. Citoplasma eosinófilo,
paciente, ¿ya? ¿Qué me voy a observar aparte de estos cambios? Infiltrado inflamatorio que se localiza en esta región. Justo en la unión de la dermis con la epidermis, en esta zona, ahí voy a localizar el infiltrado inflamatorio. ¿Okay? Que pueden ser linfocitos también, pueden ser linfocitos. ¿Okay? Entonces, eso es lo más característico. ¿Ya? Los queratinocitos apoptóticos. La única enfermedad de todas las que vamos a ver hoy día que tiene esa característica de queratinocitos apoptóticos es esta. Entonces, por ahí lo pueden sacar en caso de que tengan. Muy bien, ahora pasamos a crónica. La dermatitis crónica, esto es porque se dice crónica, porque se desarrolla y evoluciona en largo tiempo. ¿Okay? Puede ser una aguda que se cronifique, claro, puede ser de repente una urticaria o una eczematosa que persiste, constante, no se trata y que dura años, entonces se vuelve crónica, ¿verdad? Primera enfermedad, la psoriasis. La psoriasis es una enfermedad autoinmune, ya es una enfermedad de tipo autoinmune, con muchos factores asociados, entre ellos genéticos, ¿sí? Y aquí el problema es la sensibilización de linfocitos T, principalmente los de tipo CD4, de manera que estos van a producir citoquinas y factores de crecimiento que inducen a que los queratinocitos se repliquen e incrementen en cantidad. ¿Cómo veo yo cuando un queratinocito se incrementa en cantidad en la piel? Veo una piel engrosada. ¿Cómo se llama el engrosamiento de la piel? ¿No? Acá. Entonces, lo característico de la psoriasis es que cuando yo vea la biopsia, voy a ver acá. ¿Ya? ¿Dónde aparece sobre todo la psoriasis? La psoriasis le gusta aparecer aquí. Codos, rodillas, la parte posterior del cuero cabelludo, acá en la región occipital y por debajo de esta. ¿Ya? La zona interglúteo e incluso zona genital también. ¿Ya? Puede ir desde formas muy leves hasta formas muy graves, generalizadas. Y, a ver, ¿qué tengo acá? Microscopía, miren, un montón de información. Vamos a la imagen, que es lo importante. ¿Dónde dijimos? Codos, rodillas. Ya cuando se extiende la enfermedad la pueden encontrar en todas partes, como acá, miren, todo el antebrazo. Pero ¿qué es lo característico? ¿Cuál es el hallazgo más importante para que diagnostique psoriasis a la microscopía? Si bien a la macro o a la clínica, ¿qué tengo yo? Característicamente tengo estas placas, lesiones, porque es una placa, porque es una lesión bien circunscrita, que puede ser rojiza como acá, o puede ser un poco más marrón oscura aquí, dependiendo del color de la piel del paciente. Pero lo característico es esa descamación blanquecina. ¿Ven como una escama blanquecina en la superficie? Esa escama es muy característica. Y me está diciendo, cosa que voy a corroborar en la microscopía, que hay excesiva cantidad de queratina, o sea que hay hiperqueratosis. Si yo agarro esta escama blanquecina y la pelo, o yo agarro al paciente y le pelo la escama blanquecina, voy a ver que rápidamente va a sangrar. Eso tiene un nombre. ¿Cómo se llama eso? Se llama el signo de Faust. ¿Ok? Signo de la rosa sangrante. Que yo saco una escamita y rápidamente sangra por debajo de esto. ¿Ok? Entonces le pregunté, ¿por qué sangra? Por las características microscópicas que voy a ver. Esa placa blanquecina que hemos dicho que se ve en la superficie, a la microscopía, ¿cómo se ve? Miren, con esta hiperqueratosis, pero enorme, ¿no? Miren la cantidad de queratina en la superficie, un montón. Hay una hiperqueratosis importante, ¿ya? A su vez de esto, ¿cómo se llama el engrosamiento del epitelio escamoso? Acantosis. Pero miren, es una acantosis que llama la atención, ¿no? ¿Se dan cuenta que estas elongaciones, o que es una elongación de la unión dermopidérmica? ¿Cómo se llama cuando tiene esta forma? Papilomatosis, correcto. Las papilas dérmicas se incrementan o se extienden, se prolongan mucho. Por lo tanto, hay una acantosis con papilomatosis. Cuando yo tengo esta acantosis con papilomatosis tan marcada, se le denomina hiperplasia psoriasiforme. Es decir, hay una hiperplasia de los queratinocitos con papilas muy proyectadas, que es muy característico de la psoriasis. Por lo tanto, se denomina hiperplasia psoriasiforme. ¿Ok? Muy bien, entonces dijimos, tengo una gran cantidad de hiperkeratosis, tengo una hiperplasia o una acantosis psoriasiforme, ¿no? Papilomatosis importante. Dentro de esta hiperkeratosis que puede encontrar microabscesos, es decir, grupos de polimorfos nucleares metidos. ¿Cómo se llaman esos grupos de polimorfos nucleares? Se denominan microabscesos de Munro. ¿Ya?
microagentes del núcleo. Entonces, si yo veo estas características, yo fácilmente, clínica e histológicamente, puedo decir que es psoriasis. Ahora, me hablan de un término más acá, que es la paraqueratosis. ¿Qué es paraqueratosis? ¿Qué es la paraqueratosis? Ustedes saben que cuando el queratinocito llega a la capa más superficial, pierde su núcleo, ¿verdad? Cuando el queratinocito llega a la capa más superficial de la piel, ya para formar la queratina, pierde su núcleo. La persistencia de su núcleo, cuando ya está formando queratina, se denomina paraqueratosis. No mensajes, tienen que revisar. Hay un montón de términos, se han dado cuenta de como 5 o 6 términos que estamos mencionando hasta ahora. La única forma que los conozcan es que lo vuelvan a revisar. Acantosis, hiperkeratosis, esponjiosis, ¿cuál más hemos dicho? Papilomatosis. Vamos a hablar ahora un ratito de otro que es la hipergranulosis también. La única forma que los conozcan o que los recuerden es que los revisen otra vez, ¿ya? Muy bien, eso respecto a psoriasis. Vamos a lo que es líquen plano. Y no se confundan porque acá vamos a hablar de líquen plano y luego vamos a hablar de líquen simple crónico, ¿ya? Luego con los nombres. El líquen plano, una lesión característica de aparición, acá nos dicen que pueden aparecer en múltiples zonas, pero generalmente se observa en esta localización, vulva y glande de pene, y están asociadas a pacientes adultos mayores sobre todo, ¿ok? Y lo característico es que son lesiones que tienen un aspecto blanquecino, es decir, como que empalidecen, ¿ya? Son pápulas blanquecinas de aspecto reticulado o en forma de red. Ahora que vamos a verlo a la clínica, a la macro, se van a dar cuenta que esa red es muy característica, ¿ya? Entonces, son lesiones que pueden aparecer o resolver espontáneamente o pueden persistir de forma crónica. Son pápulas o placas pruriginosas de aspecto poligonal. ¿Cómo se ven? A ver, vamos a ver, acá está. Ahí está. Son lesiones, como dijimos, de aspecto poligonal, ¿no? Con varios angulitos, que tienen una red blanquecina en su superficie. Si yo tengo una lesión de este tipo, lo primero que pienso es líquen plano. Estas estrías que se pueden evidenciar cuando yo evalúo la lesión se denominan estrías de Wickham, ¿ya? De Wickham. Y en la microscopía, ¿qué es lo característico? Lo característico del líquen plano es esto. Dijimos que acá hay una unión dermoepidérmica, ¿no? Entre epidermis y dermis. ¿Se puede ver acá la unión dermoepidérmica? ¿La ven? ¿Sí o no? Más o menos. ¿Qué dice? Más o menos. ¿Por qué? ¿Por qué más o menos no digo sí? La estoy viendo claramente. Porque hay infiltrado inflamatorio, ¿verdad? Mucho infiltrado inflamatorio. Lo característico del líquen plano, chicos, es este extenso infiltrado inflamatorio crónico de linfocitos y células plasmáticas en forma de banda. Tan intenso es que yo no puedo visualizar adecuadamente la unión dermoepidérmica. Ese infiltrado en banda a lo largo de la unión dermoepidérmica es lo característico del líquen plano, ¿ok? Este infiltrado hace que las proyecciones epidérmicas o estas proyecciones aquí se vean puntiagudas, ¿no? Eso también es una característica, acá lo dice, dientes encierro, crestas interpapilares puntiagudas, ¿ya? ¿Qué más hay? Hipergranulosis. ¿Qué es la hipergranulosis? El incremento de las capas granulosas. Normalmente la capa granulosa tiene 1 o 2 líneas de queratinocitos. Y como acá yo veo 1, 2, 3, 4, como 6 líneas de queratinocitos que tienen gránulos, se denominará hipergranulosis. ¿Ok? Muy bien. Eso respecto a lo que es líquen plano. Vamos al siguiente líquen, que es el líquen simple crónico. Y el líquen simple crónico está asociado principalmente a una zona de traumatismo, es decir, una zona en la cual ha recibido mucho golpe o un rascado persistente y constante, ¿no? En la cual hay cicatrización. Eso es lo característico del líquen simple crónico. ¿Ok? ¿Cuál es lo característico a la microscopía? Miremos aquí a la microscopía. Y acá lo sacamos todo cerrado.
observando. ¿Qué ha pasado acá arriba hacia él? Hiperkeratosis. Este engrosamiento, ¿cómo se llama? Anautosis. Estas proyecciones, ¿cómo se denomina? Papilomatosis. Entonces, yo tengo una biopsia de piel con estas características asociadas a una lesión antigua que ha sido por traumatismo constante y persistente, pienso en líquido simple crónico. ¿Ya? Listo. Vamos a la segunda hepatitis infecciosa. Y acá tengo yo desde lesiones muy superficiales hasta lesiones profundas. Vamos con las más superficiales y clásicas. Tenemos acá infecciones bacterianas, o sea, causadas por bacteria, al limpético. El limpético es una lesión clásicamente de niños. ¿En quién diagnostica el limpético? En niños. ¿Y cuál es la causa? Estafilococos aureus o estreptococos piógenos, usualmente. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa voy a ver? Lesiones en piel. ¿Ya? Si bien son superficiales, a veces llaman mucho la atención porque son muy rojizas, muy feas, aparentemente. ¿Ya? Empieza como una mácula pequeña que luego se empieza a extender. ¿Dónde es la zona clásicamente afectada del limpético en niños? Es aquí, la zona alrededor de la nariz, de los orificios nasales. Ahí tienen una lesión rojiza. O también en miembros inferiores, a nivel de la pierna. ¿Okay? Ahí es el clásico de la localización del limpético. No hay microscopía. El limpético es una lesión que se diagnostica clínicamente y se trata. Punto. No se hace biopsia. Luego tenemos infecciones fúngicas que pueden ser superficiales, como causadas por tiña, por cándida. Pueden ser también profundas o incluso sistémicas, sobre todo en casos de pacientes inmunodeprimidos. Cuando tengo infecciones fúngicas, cuando yo sospecho una infección fúngica, no la puedo observar clásicamente a H. Hago coloraciones especiales. ¿Como cuál? Como el PAS o la metamina de Gomori, que es la plata también. Con eso puedo yo evidenciar o dibujar mejor. Y otras infecciones ya no bacterianas ni bacterianas ni fúngicas son las virales, causadas clásicamente por VPH. ¿Ya? Y estos VPH, si bien nosotros conocemos el clásico VPH causante de condilomas, ¿no? Que son sus papilomas localizadas en la zona genital, estos papilomas también pueden aparecer en otras localizaciones, en manos, en pies, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí, si bien la causa es la misma, es VPH de bajo riesgo, 6 y el 11, suele ocurrir en pacientes que tienen algún tipo de inmunodepresión en el fondo. ¿Ok? Entonces, a ver, dijimos, le han colocado, miren chicos, un montón de texto en las diapos, así que les pido que lo lean ustedes de forma, porque si me pongo a leer todo esto, nunca vamos a acabar y aparte sería recontra, o sea, no tendría sentido ponerme a leer toda esta información. Estoy sacando lo más importante de cada día. Dijimos, condiloma acuminado cuando esta verruguita o cuando este papiloma está localizado en genitales. Pero si está localizada en otras regiones, son simplemente verrugas. También son asociadas a VPH de bajo riesgo, correcto, sí, solo que están en otras localizaciones. Por ejemplo, manos, como acá, ¿ya? Y son clásicamente lesiones elevadas de aspecto arborescente, ¿no? Como un arbolito, que a la microscopía tienen características que yo ya conozco. A ver, mucha queratina, ¿cómo se llama eso? Hiperkeratosis. Engrosamiento de la epitelio escamosa. Acantosis. Miren, proyecciones papilares. Papilomatosis. Pero ¿qué tengo además de todo ello? La presencia de los cambios citopáticos por VPH. ¿Cómo se llama esta célula con cambios citopáticos por VPH? ¿Cómo se llama? Nace con un corilocito. Un corilocito. ¿Han escuchado el corilocito? ¿Sí o no? Entonces, voy a encontrar coilocitos. ¿Ya? Porque el coilocito es la clásica forma en la cómo se evidencia una célula que está infectada por VPH, un queratinocito infectado por VPH. Como es un queratinocito, como es un coilocito, es una célula grande, con un núcleo grande y un citoplasma, un halo claro alrededor del núcleo. Acá se ve mejor. Ahí está. Este es un coilocito. ¿Ok? Bien, listo. Vamos ahora a lo que son trastornos ampollosos, o sea, ampollas. ¿Ya? Y aquí lo importante, chicos, cuando entren en este tema, es que ustedes definan dónde está la ampolla. O sea, una ampolla es una lesión elevada que contiene líquido, ¿verdad? Ahora, este líquido puede tener tres localizaciones. Uno, localizarse dentro de la epidermis, la ampollita, y estar en esta región subcorneal, es decir, por debajo
separar completamente la epidermis y la dermis y generar la ampolla subepidérmica. Entonces tengo tres localizaciones. ¿Por qué es tan importante saber la localización de la ampolla? Porque según la localización de la ampolla, el diagnóstico cambia. ¿Ok? Muy bien. Entonces empezamos con la primera enfermedad ampollosa, que es el pénfigo. Ahora, hay dos tipos de pénfigo, pénfigo vulgar y pénfigo foliáceo. ¿Cuál es más frecuente? El vulgar. La mayoría cantidad de pacientes con pénfigo, con ampollas cutáneas, yo voy a tener que diagnosticar pénfigo vulgar. ¿Ok? Y también es una enfermedad autoinmune. ¿Cuál es el problema en el pénfigo vulgar? En el pénfigo vulgar, el problema está en estas uniones intercelulares o interqueratinocitos, que se llaman desmosomas. ¿Ya? Entonces, el problema para el pénfigo vulgar, que es el pénfigo más frecuente, es la localización o el lugar del daño, es en los desmosomas. Dijimos que había dos tipos de pénfigo, ¿verdad? Vulgar y foliáceo. Y los dos son muy parecidos, porque en los dos hay problemas en los desmosomas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Que en el pénfigo vulgar son los desmosomas que están más hacia arriba, o sea, en la parte más superficial. Mientras que en el pénfigo foliáceo son los desmosomas que están un poco más profundos. Pero finalmente el problema es en los desmosomas. Por lo tanto, cuando se genera la ampolla va a ser intraepidérmica, porque el problema ocurre entre los queratinocitos. ¿Ok? Muy bien, dijimos pénfigo vulgar y pénfigo foliáceo. Inmunofluorescencia. También se puede ver inmunofluorescencia en el caso de pénfigo. ¿Cuál es la diferencia en ambos casos? Para los pénfigos yo voy a tener depósitos de inmunoglobulina G, pero para el pénfigo vulgar voy a ver que el depósito de inmunoglobulina G ocurre principalmente en los queratinocitos que están más superficiales, mientras que en el pénfigo foliáceo se limita es al revés. ¿Ok? Muy bien. Acá nos describe un poquito de cuál es el problema. Si yo quiero ser más específico respecto a qué estructura del desmosoma es la afecta, para el pénfigo vulgar son los anticuerpos contra la desmogleína 1 y 3. ¿Ok? Escribo acá la foto. Y miren, ahí está. Tremenda ampolla, que ya se reventó también, ¿verdad? Se ha reventado. Se ha reventado y ha dejado expuesta la piel por debajo. Entonces, este es un clásico ejemplo de pénfigo vulgar. Entonces, ¿qué es lo que estoy observando? Una ampolla, ¿verdad? Una gran ampolla, ¿verdad? Una ampolla con contenido líquido en el interior. Y si me doy cuenta, miren, hay una parte de queratinocitos que se han quedado en la superficie, se han quedado pegados y la ampolla está ocurriendo dentro de la epidermis. Esta línea de queratinocitos que se han quedado aquí, esta línea son los queratinocitos basales, y acá lo puedo ver mejor. Acá están todos los queratinocitos basales, se han quedado pegados, de manera que la ampolla se ha generado por encima de ellos. Cuando yo observo esto, que la ampolla respeta a los queratinocitos basales y por encima de ellos se genera la localización del líquido, será un pénfigo vulgar. ¿Ya? Esta separación de los queratinocitos también tiene un término, se llama acantolisis, por si acaso. O otro término más, que es acantolisis, es cuando los queratinocitos se separan. Lisis, se rompen, se separan entre ellos. Y este es el pénfigo foliáceo. También tengo una ampolla, pero cuando yo veo la ampolla, miren, los queratinocitos basales están en su lugar, no pasa nada. ¿Qué localización tiene esto? Una localización subcorneal, por debajo de la córnea se ocurre la separación. ¿Hay acantolisis? Sí, también hay acantolisis, porque hay ruptura de las uniones de los queratinocitos, pero tengo una localización más superficial. ¿Ok? Y eso es pénfigo foliáceo. Por lo tanto, los pénfigos se parecen, porque en ambos hay acantolisis. En ambos la afección es solamente intraepidérmica. ¿Cuál es la diferencia? La localización. Uno es más superficial y el otro es más profundo. Muy bien. Siguiente enfermedad. Pemfigoide. Y no se confundan con el anterior que es pénfigo. Esta es pemfigoide. O sea, que se parece al pénfigo, pero no lo es. ¿Cuál es la diferencia para el pemfigoide? Para el pemfigoide, la diferencia ocurre que el problema ahora ya no es en los desmosomas, sino es en los hemidesmosomas. ¿Y qué son los hemidesmosomas? Uniones, pero ¿quién con quién? Porque los desmosomas son uniones entre los queratinocitos.
queratinocitos. Y los hemidesmosomas Con la membrana basal. con la membrana basal. Los hemidesmosomas unen al queratinocito con la membrana basal. Por lo tanto, si el problema está ahí, ¿dónde se hará la separación? Ahí, pues, ¿verdad? Separará directamente la epidermis de la dermis. La ampolla se generará en ese espacio. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para el pemfigoide ampolloso, miren, tengo las ampollas que se están generando. Y acá el problema ocurre en la unión dermoepidérmica. Por lo tanto, la separación separa completamente la dermis de la epidermis. No deja ningún queratinocito adherido, porque ahí está el problema. ¿Ok? También puedo observar inmunofluorescencia, y ahí la inmunoglobulina G, ¿dónde se deposita? Se deposita en toda la línea de la membrana basal. ¿Ok? Y tengo una ampolla grande, y acá está la ampolla. ¿Ok? Con contenido líquido. ¿Qué cosa más puede haber en la ampolla? En la ampolla, dentro de la ampolla puede haber coliformes nucleares, pueden haber algunos eosinófilos. ¿Ok? Pero lo importante aquí es la localización de la ampolla. Con la localización de la ampolla yo puedo dar diagnóstico. ¿Ok? Muy bien. Ya. Algo también importante entre las ampollas del pénfigo y el pemfigoide es que las ampollas del pemfigoide son ampollas grandes, demoran en romperse. ¿Por qué? Porque como tiene que soportar toda la epidermis de la dermis, son más duras, ¿no? De manera que yo la puedo incluso tocar, no se revienta fácilmente. Mientras que en el pemfigo, como son ampollas muy superficiales, solamente en el epidermis, la toco y rápidamente se rompe fácilmente. En cambio, en el pemfigoide son ampollas que no se rompen fácilmente como en el pemfigo. ¿Okay? Muy bien. Y luego pasamos a la dermatitis herpetiforme. O sea, también hay ampollitas que se pueden generar y se llama herpetiforme, pero no tiene absolutamente nada que ver con el herpes, ¿ya? Nada que ver con el herpes. Su nombre lo dice herpetiforme, como que se parece al herpes, pero no lo es. ¿En quién veo este tipo de dermatitis herpetiforme? En pacientes con enfermedad celíaca, ¿ya? Casi es exclusivo de ellos. O sea, para que yo diagnostique dermatitis herpetiforme, tengo que tener el antecedente de enfermedad celíaca en el paciente. ¿Ok? ¿Y qué cosa se ve aquí? Acá está. Son lesiones de tipo vesícula, es decir, son unas lesiones elevadas con contenido líquido, pero chiquititas. O sea, no llegan a ser a veces hasta ampollas grandes, son pequeñitas. ¿Ok? Y en las cuales yo voy a observar, ¿qué cosa? Voy a observar depósitos de inmunoglobulina también, pero ya no es la G como en el pemfigoide, sino ahora de tipo A. ¿Y qué tengo aquí? Tengo la formación de vesículas, pero pequeñitas. Pues miren, ¿se acuerdan que en la ampolla era grandota la separación? Acá es pequeñita nada más, porque es una vesícula, son pequeñitas. Digamos que una vesícula es líquido, pero de 0,5 centímetros, o sea, muy pequeñita, medio centímetro, ¿verdad? Entonces tengo también una separación que clásicamente ocurre en esta zona dermoepidérmica también en la unión, pero muy pequeñita, muy chiquita. ¿Ok? Listo, pasamos ahora a lo que son tumores cutáneos. Y para tumores cutáneos, el único benigno que vamos a ver es la queratosis seborreica. El resto son neoplasias malignas. La queratosis seborreica es una lesión benigna que clásicamente ocurre en zonas de fotoexposición, cabeza, cuello, tronco, dorso de los antebrazos, y en pacientes adulto mayores. ¿Ya? Vamos acá. Bueno, acá ya es extremo, que tiene un montón el paciente, ¿no? Pero no es raro que usted seguramente haya visto en sus abuelitos, en sus papás, unas lesiones hiperpigmentadas, ligeramente elevadas, localizadas en esa zona, zonas fotoexpuestas. ¿Ok? Son benignas, llaman mucho la atención, a veces se ven feas, ¿no? Pero en general son benignas. De manera que si yo la extraigo, los cambios histopatológicos que voy a ver son clásicos y no tienen nada que ver con una neoplasia maligna. ¿Qué tengo? Un engrosamiento del epitelio escamoso, tengo camitosis, tengo hiperkeratosis, miren, mucha producción de queratina, y tengo la formación de estas estructuras denominadas quistes córneos, ¿no? Es como que parte de la superficie se queda enclaustrada adentro y se forma un quistecito con contenido de queratina, ¿ya? Puede estar hiperpigmentada, puede mostrar muchos melanocitos dentro, no tiene nada que ver. ¿Ok? Entonces, esta es la queratosis seborreica, son lesiones benignas que prácticamente tienen ese color oscuro, marrón oscuro. Luego tengo otra patología que es la queratosis actínica. Entonces, cuidado con los nombres. La anterior es seborreica, queratosis seborreica. Esta es queratosis actínica.
Y aquí sí hay problemas, porque esta keratosis actínica está o puede desarrollarse y convertirse en un carcinoma. ¿Por qué? Porque la keratosis actínica se caracteriza que a la microscopía tiene ¿qué cosa? Atipia citológica. ¿Qué es la atipia citológica? Sinónimo de decir displasia. Cuando tiene displasia, hay riesgo de cáncer. ¿Va? Muy bien. Entonces la actínica, ¿por qué se le dice actínica? Porque es asociada al sol, porque el sol es la principal causal. Y si es el sol la principal causal, ¿dónde estarán las lesiones? En zonas fotoexpuestas. Otra vez, en cara, cuero cabelludo, dorso de los antebrazos, ¿ok? Muy bien. ¿Qué cosa observo? Miren, ahí está. Tengo lesiones rojizas, ¿no? Descamativas, de bordes regulares o irregulares. Básicamente aparecen en lesiones, en pacientes de piel muy clara, que son los más susceptibles a este tipo de lesiones, ¿ok? ¿Y qué cosa encuentro yo a la microscopía? Acá lo importante de la microscopía, que si bien puedo encontrar acantosis, puedo encontrar hiperkeratosis, cuando yo vea los queratinocitos de la epidermis, estos queratinocitos de la epidermis tienen cambios displásicos. ¿Qué cambios displásicos? Hipercromacia, pleomorfismo nuclear, aumento en la relación nucleocitoplasma, ¿ya? Son cambios que ya son displásicos, por lo tanto esto puede evolucionar a un cáncer. Miremos aquí además, dijimos que se dice actínica por lesión solar, ¿verdad? Miremos acá en la dermis, ¿ven esta zona eosinofílica de la dermis? ¿Sí? Eso no es normal. Esto se llama elastosis actínica. ¿Qué es la elastosis actínica? Es la ruptura de las fibras elásticas de la dermis producto de la exposición al sol. ¿Ok? Muy bien. Pasamos ahora a lo que es cáncer. ¿Ya? Carcinoma epidermoide, carcinoma escamoso, que es el cáncer, uno de los más frecuentes en la piel, y obviamente está asociado directamente a la exposición por radiación ultravioleta. Ustedes saben que la radiación es carcinogénica, por lo tanto, es la generadora, ¿no? Por daños en el ADN que se van sumando progresivamente, inductora al desarrollo de un carcinoma epidermoide. Otros factores asociados, ok, papiloma también, carcinógenos industriales, una zona de cicatrización o una úlcera crónica que no cicatriza podría ser también la desencadenante. Ok, ¿qué cosa voy a observar? Si es un carcinoma escamoso, un carcinoma epidermoide, o buen cáncer, la lesión será una lesión amplia, grande, que puede tener sangrado, que puede tener necrosis, de bordes irregulares, ¿no? Que deforma o destruye, en este caso, parte del pabellón auricular. Si yo veo esto, rápidamente digo que es maligno, no podría pensar que esto puede ser benigno, ¿verdad? Y cuando hago una biopsia o extraigo la lesión, ¿qué cosa voy a ver? Una proliferación de ¿qué? De queratinocitos malignos. Queratinocitos con criterios de malignidad que ya todos hemos estudiado. Pleomorfismo, hipercromacia, mitosis, alteración de la relación nucleocitoplasma. Ok, muy bien. Lo importante o algo interesante, chicos, de los cánceres de piel, tanto el epidermoide o el siguiente que vamos a ver, que es el vasocelular, ambos tienen un riesgo muy bajo de metástasis. O sea, cuando yo lo diagnostico, lo más probable es que el tumor esté ahí, de manera que si lo opero y lo saco con unos bordes bien amplios y libres, cure al paciente. No haya metástasis a ganglios linfáticos. ¿Ok? Eso es lo característico de los cánceres de piel, que tienen muy buen pronóstico. Y luego tenemos el vaso celular. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Que el vaso celular, los generadores del cáncer, son los queratinocitos que están en la base, estos basales de la primera línea. Entonces, cuando tengo yo un carcinoma celular, la proliferación va a radicar o va a iniciar en los queratinocitos basales. Y los queratinocitos basales se caracterizan por tener muy poco citoplasma y núcleos más oscuros. Por lo tanto, cuando yo vea la proliferación celular, voy a ver que son queratinocitos, pero que muy característicamente tienen muy poquito citoplasma, pero tienen criterios de malignidad, porque es maligno. Y algo importante, cuando estos grupos celulares malignos van creciendo, van proliferando, la parte más distal se distribuye o se conforma en forma de empalizada, una empalizada, y deja un halo claro hacia la dermis, un espacio claro. Eso es muy característico para pensar en un vaso celular. A la microscopía tendrá una lesión elevada de bordes irregulares que
proliferación de vasos sanguíneos, de muchos vasitos sanguíneos. Esos son signos de malignidad. Muy bien. Y ahora pasamos a lesiones pigmentadas de la piel. Y acá tenemos las benignas, que son los nevus, y las malignas, que son los melanomas. Entonces los nevus son lesiones muy frecuentes. Todo el mundo tiene nevus, ¿verdad? Los lunares. Hay tipos de lunares. Uno, los que están localizados exclusivamente en las partes en la dermis, disculpen, en la epidermis. Otros que se localizan tanto en la epidermis como en la dermis, o estos son mixtos. Unos que se localizan solamente en la dermis, nevus intradérmico, o aquellos en los cuales están en la dermis, pero van hasta el más al fondo, denominado también nevus intradérmicos con neurotización. ¿Okay? Finalmente, estos nevus en general son lesiones benignas. Son neoplasias por proliferación de melanocitos, células névicas, pero que son benignas. ¿Okay? Que le pueden dar un aumento de la coloración, o cuando están localizadas a nivel de la dermis pueden generar una elevación, pero que no tienen desarrollo de malignidad. ¿Okay? Acá está, por ejemplo, un nevus, pero en este caso es un nevus que tiene una elevación, ¿verdad? Cuando el nevus tiene una elevación, es porque tiene componente intradérmico. O sea, hay melanocitos que están proliferando en la dermis. ¿Okay? Entonces, miren, en este caso tengo tanto melanocitos aquí en la epidermis, como tengo melanocitos en la dermis. Por lo tanto, es un nevus mixto, un nevus compuesto. ¿Okay? Y esos melanocitos que están proliferando, si yo me acercara y los viera de más cerca, voy a ver que su núcleo es pequeñito, no hay mitosis, no hay pleomorfismo, no hay ningún cambio. Son melanocitos completamente benignos. ¿Okay? Pero ¿qué pasa cuando estos melanocitos adquieren cambios o atipia citológica? Cuando estos melanocitos adquieren atipia, se denominan nevus displásticos. ¿Y cuál es el problema de un nevus displástico? Es el riesgo a que estos puedan convertirse en cáncer. ¿Okay? Entonces, un nevus displástico es aquel lunar, aquella lesión pigmentada, que cuando yo veo a la microscopía voy a ver a los melanocitos con discreta atipia citológica o displástico, se llama displástico, ¿no? Un poco de pleomorfismo, un poco de aumento en la relación nucleoplasma, de hipercromasia nuclear. Pero todo está localizado ahí, no hay infiltración, no hay nada. Y ya nos vamos a la forma maligna propiamente dicha de las neoplasias melánicas, que son los melanomas. Y estos, a comparación del vasocelular, del epidermoide, tienen muy mal pronóstico, ¿no? Porque una vez que yo diagnostico un melanoma, lo más probable es que ya incluso tenga metástasis. Vamos aquí, a las fases. Entonces, yo tengo un melanoma, que es una lesión melanocítica maligna, que si bien puede empezar a nivel de la epidermis por su localización de los melanocitos, rápidamente esta va a proliferar y a infiltrar. Hay una primera fase de desarrollo del melanoma, que es de crecimiento radial, es decir, crece hacia los costados. Pero el problema ocurre en la siguiente fase, que es la fase de crecimiento vertical, se crece hacia la profundidad. ¿Y cuál es el problema de crecer hacia la profundidad? Que rápidamente tiene acceso a los vasos sanguíneos y por lo tanto hace metástasis temprana. ¿Okay? Ese es el problema de los melanomas. Vamos a las lesiones. Obviamente, para que sea un melanoma, o cuando sospecho yo un melanoma, cuando tengo lesiones que tienen estas características. Toda lesión cutánea en la piel que aumenta de tamaño rápidamente, pica, duele, aparece y crece con estas características, que tiene bordes irregulares, cuyo color es heterogéneo, como acá, me debe hacer sospechar en una lesión pigmentada maligna, o en qué, en un melanoma. Y que tengo acá proliferación de células melánicas, de melanocitos, pero con criterios de malignidad. Por ejemplo, acá tiene una mitosis, hay núcleo prominente y hipercromasia. Esto me indica que esta proliferación de melanocitos es maligna. Por lo tanto, será que causa un melanoma. Y el problema del melanoma, como les decía, es que tiene rápidamente la posibilidad de hacer metástasis, principalmente ganglionar. Muy bien, chicos, a ver. Han subido su posición, ¿verdad? Los dos grupos